Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gusto saludarte. Qué gusto que estés en este programa. Y bueno, pues he visto algunos de tus posicionamientos. Uno de ellos pues tiene que ver justamente con las tasas efectivas que publica el SAT y lo que esto implica, sobre todo ahora que estamos hablando del presupuesto 2022. ¿Qué es lo que estás viendo? Y sobre todo, bueno, pues has mencionado que se centra sobre los ingresos y no necesariamente sobre las utilidades y eso pues se convierte en un problema y sobre todo en Coparmex que no necesariamente, más bien, no están los grandes contribuyentes, más bien, pues son empresas pequeñas, medianas. ¿Cuál es, digamos, la formulación de tu posicionamiento con respecto a esto? Sí, bueno, lo que ha publicado el SAT con estas tasas efectivas Ujú. son unas tasas que tienen que ver con el pago de impuestos con respecto a los ingresos. Y la ley es muy clara que el pago de impuestos no es un porcentaje de los ingresos, sino un porcentaje de las utilidades. Lo que estas tablas reflejan es un promedio del pago de impuestos de empresas en cada sector con respecto a los ingresos, pero no reflejan la realidad de cada empresa. En los promedios se esconde mucha de esta información, simplemente porque en un mismo sector puede haber empresas que se dedican al mayoreo y en ese sentido tienen mayores ingresos pero menores márgenes Ujú. que les llevará a tener menores utilidades y por lo tanto un porcentaje menor del pago de impuestos con respecto a aquellas que en el mismo sector se orientan a la venta al menudeo, que tendrán menos ingresos pero mayor margen. Entonces, nos parece que publicar tasas efectivas del pago de impuestos con respecto a los ingresos no reflejan la realidad de las empresas, son promedios que ocultan lo que sucede en cada empresa, porque además vivimos en un país de libre mercado en donde cada empresa puede combinar productos y servicios, por ejemplo, de distintas rubros, de distintas industrias, de tal manera que la realidad de cada empresa va siendo diferente. Por eso lo que nos parece en Coparmex es que hay que enfocarnos en lo que dice la ley, y la ley es muy clara que el pago de impuestos es un porcentaje sobre las utilidades que genera cada empresa. Ese es el análisis que hacemos y que nos lleva a que no necesariamente estas cifras, estas tasas efectivas, que son promedios, se deben aplicar a todas las empresas. En realidad, en cada una de esas industrias habrá empresas que tengan un pago mayor de impuestos del que refleja esa tasa y empresas que tengan un pago menor del que refleja esas tasas. Por supuesto. Ahora, parecería que pagan justos por pecadores, ¿no? Porque, digamos, cuando uno escucha a la jefa del SAT, pues, digamos, lo que buscaría ella, no ella, el SAT, es una suerte de piso parejo, pero como dices, pues es complejo, en el entendido de que aquellos que tienen más recursos, los contribuyentes, pues pueden hacer una planeación fiscal más agresiva, han hecho una serie de cambios para tratar de inhibir esto, cambios a veces muy dramáticos que incluso también colisionan, digamos, con los derechos del contribuyente, pero parecería que en este afán, pues estarían pagando justos por pecadores. Ahora, en el caso de Coparmex, ¿cuál es la proporción, digamos, qué tan grave es el problema? No, no es ningún problema, simplemente el compromiso de las empresas socios de Coparmex es cumplir con la ley y cada una pagar los impuestos que corresponden con lo que establece la ley, que es el porcentaje del pago de impuestos con respecto a las utilidades que generan. No vemos que genere un problema específico Mm, porque la ley no dice que se apliquen esas tasas. claro. Lo que sugiere el SAT es que las empresas revisen su pago de impuestos con respecto a esas tasas y sugiere que hagan declaraciones complementarias, argumentando en ese sentido pues que están mal hechas las declaraciones. Lo que recomendamos a todas las empresas, desde luego, es que revisen, que esté Ujú. bien hecha su declaración. En caso de que haya alguna omisión, desde luego hay que hacer las declaraciones complementarias, pero el principio fundamental de todas las empresas afiliadas a la Coparmex es que cumplamos con lo que establece la ley y cada empresa paguemos los impuestos que corresponden de acuerdo con las mismas ventajas que ofrece la ley. Es decir, hay en la ley ventajas, por ejemplo, la depreciación de los activos que se compran en una empresa, que se pueden ir depreciando
de acuerdo con el activo es los años en los que se puede depreciar, y eso desde luego pues impacta ese pago de impuestos, pero es algo que está contemplado perfectamente en la ley. Entonces, no vemos ningún riesgo, simplemente el lineamiento hacia las empresas, que nos tenemos que enfocar en cumplir con la ley tal como lo establece, desde luego, sin tratar de pagar menos impuestos de lo que corresponde, ni mucho menos. Claro, sí, porque finalmente, digamos, no está planteado así, pero si un contribuyente sale de esos, pues de esos rangos, finalmente parecería que vienen, o sea, una auditoría con más intensidad, ¿no? Es un poco lo que está ahí flotando en el ambiente. Sí, bueno, y en ese sentido, también el mensaje que damos a las empresas es que no hay que tener ningún miedo a las auditorías. Debemos estar siempre preparados a que llegue la autoridad a revisar y que pues esté todo en orden. Por eso la responsabilidad que tenemos es hacer las cosas bien, cumplir con la ley, pagar los impuestos que correspondan, independientemente de cuál sea la tasa efectiva del pago de impuestos con respecto a los ingresos, porque eso no es lo que marca la ley, sino la tasa de pago de impuestos con respecto a las utilidades que se generan y desde luego aplicando todas las deducciones que permite la ley. Por supuesto, sí, porque finalmente, pues, ese es el respaldo que tiene una empresa frente a cualquier situación, ¿no? Por más que te quieran hacer auditorías, pues finalmente si todo está en orden y jurídicamente se puede probar así, se debe probar así. Exactamente, y hay que perder el miedo a recibir las auditorías, es decir, siempre tenemos que estar preparados a que puedan llegar a revisar, y si tenemos toda la contabilidad y el pago de impuestos en orden, pues simplemente así lo revisará la autoridad. Ahora, más allá de este tema específico que es fundamental, obvio, ¿qué opinión te merece el presupuesto 2022? Sí, bueno, hacemos varias observaciones, Rodrigo, sobre este presupuesto. En primera instancia, vemos que es un presupuesto de egresos de 7 billones, un poquito más de 7 billones, que es un incremento del casi 9%. Por otro lado, es un presupuesto de ingresos, de 6.2 billones. Quiere decir que hay 875 mil millones de déficit. Esto traerá como consecuencia que esta parte se tenga que cubrir con un endeudamiento que equivale al 3% del Producto Interno Bruto. En primera instancia nos parece razonable el endeudamiento. Esto llevaría un endeudamiento total de alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Ujú. Por otro lado, tal como prometió la autoridad, no hay nuevos impuestos, no hay aumento en los impuestos actuales. Y algo que vemos positivo, Rodrigo, es que se crea este régimen simplificado de confianza. Esto permitirá a los emprendedores, a los micro y pequeñas empresas, el poder contribuir de una manera muy simplificada, porque es con base en los flujos de efectivo, con tasas dependiendo del monto de los ingresos de 1 a 2,5% de los ingresos. Ahí sí, porque es un régimen basado en los flujos de efectivos. Esto nos parece que permitirá que muchos de los negocios que están en la informalidad puedan tributar, lo cual es muy bueno para el país. Por otro lado, nos parece muy optimistas los supuestos que utiliza la Secretaría de Hacienda para este presupuesto. Por ejemplo, un crecimiento del 4.1% en el 2022, cuando los analistas nacionales y extranjeros han estimado entre 2 y 3%. También muy optimista la producción de petróleo con 1.826 millones de barriles diarios, cuando el promedio en este año ha sido de 1.681 millones de barriles diarios. Muy preocupante, Rodrigo, el que no haya apoyos para la micro y pequeña empresa. Es de llamar la atención que el presupuesto de la Secretaría de Economía cae un 48%, y precisamente se desaparecen los programas de apoyo de crédito a la micro y pequeña empresa que están en el presupuesto de este año, 2021, y que equivalen a 3,000 millones de pesos. Ya habíamos analizado que se requería, de hecho, mayores montos para impulsar el crecimiento. Esto, lo digo, basado en que los países que han impulsado el sector productivo en nuestro continente, como son Brasil y Chile, o desde luego en nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, pues solo cayeron la mitad de lo que cayó la economía de nuestro país el año pasado, básicamente por impulsar el sector productivo. Entonces sí es preocupante que no haya un apoyo hacia el sector productivo, sobre todo a la micro y pequeña empresa. Otros
elementos, Rodrigo, como que el sector turismo está olvidado, todo el presupuesto, prácticamente el 95% está destinado al Tren Maya. En salud, a pesar de que hay un crecimiento del 15%, está orientado a la pandemia y se olvida que hay, pues, según nos reveló el Coneval, 15 millones de mexicanos adicionales que no tienen acceso a los servicios de salud. Es algo que se está ignorando en este presupuesto. Y por otro lado, en la educación, que aumenta el presupuesto un 2%, está orientado a las becas. Sin embargo, sabemos que la infraestructura educativa, pues por los 18 meses de abandono, no está en condiciones para recibir a las clases presenciales en alrededor del 20% de las escuelas. Y finalmente, Rodrigo, en lo que es la inversión pública, a pesar de que hay un aumento en la inversión pública del 2.3% del Producto Interno Bruto al 3.1%, este no es suficiente. Se requiere que el gobierno federal invierta un 5% del PIB para que el sector privado pueda invertir otro 20% y con eso lograr la reactivación de la economía. Adicionalmente, esta inversión está concentrada, como lo sabemos, en estos proyectos del Tren Maya, de Dos Bocas, del Istmo de Tehuantepec, del aeropuerto Felipe Ángeles, y consideramos que la inversión debe diversificarse para impulsar la reactivación económica y diversificarse en proyectos de agua, de transporte, de salud, de educación, y que además esté diversificado geográficamente para impulsar esta reactivación económica. Ese sería, digamos, un análisis global de lo que han presentado en este presupuesto. Esperamos, Rodrigo, que en el trayecto legislativo se corrijan algunos de estos señalamientos para lograr un presupuesto que impulse la reactivación económica y la recuperación del empleo, que todavía no hemos logrado recuperar lo que tuvimos el año pasado. Pues José, te agradezco mucho el análisis y por supuesto, como siempre, muy pendientes y vamos viendo cómo se da esta discusión en el legislativo. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.